Hola a todos, soy tu narrador y estoy aquí para ayudarte a dormir plácidamente. Antes de comenzar nuestra historia, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Además, si crees que Dios es real, dale like y suscríbete a este canal. Las luces fluorescentes parpadeaban y arrojaban un brillo inquietante sobre los pasillos vacíos mientras hacía mi ronda. Era solo otra noche tranquila en Westfield Mall, o al menos eso creía. No sabía que en cuestión de horas estaría luchando por mi vida contra un enemigo invisible en un lugar que antes consideraba mundano. Me llamo Mike y he sido el guardia de seguridad nocturno en Westfield durante los últimos 3 años. Normalmente es un trabajo aburrido. Caminar, revisar las cerraduras, asegurarme de que nadie se quede a dormir en la zona de comida. Pero esa noche fue diferente. Comenzó como cualquier otro turno. Llegué a las 10 de la noche, justo cuando el último miembro del equipo de limpieza se iba. Asentí con la cabeza a Janice, la anciana que siempre se quedaba hasta tarde para asegurarse de que los pisos quedaran impecables. «Todo tranquilo esta noche, Mike», dijo con una sonrisa. «Nos vemos mañana». Ojalá ella lo hubiera sabido. Me instalé en la oficina de seguridad, una pequeña habitación llena de monitores que mostraban las imágenes de las numerosas cámaras del centro comercial. Hice un rápido escaneo. Nada más que tiendas vacías y pasillos oscuros. Perfecto. Alrededor de la medianoche, comencé mi primera ronda de la noche. El centro comercial estaba extrañamente silencioso, y mis pasos resonaban en los pisos de baldosas. Nunca se lo diría a nadie, pero estos recorridos siempre me ponían la piel de gallina. Había algo en los maniquíes de los escaparates, con sus rostros inexpresivos que parecían seguirme con la mirada mientras pasaba. Iba por el segundo piso, pasando junto a la gran fuente del atrio central, cuando lo escuché. Un leve ruido, como metal raspando contra metal. Me quedé inmóvil, aguzando el oído. Ahí estaba otra vez. «Hola», llamé, mi voz sonando exageradamente fuerte en el espacio vacío. Sin respuesta. Saqué mi linterna y barrí con su haz las tiendas a oscuras. Nada parecía fuera de lugar. «Deben de ser las tuberías viejas», me dije, tratando de sacudirme la sensación de inquietud que se me estaba metiendo en la espalda. Continué mi ronda, pero ahora estaba en máxima alerta. Cada sombra parecía más oscura, cada sonido se amplificaba. Cuando regresé a la oficina de seguridad, mis nervios estaban hechos trizas. Me hundí en la silla, con los ojos fijos en los monitores. Todo parecía normal, pero no podía quitarme de encima la sensación de que algo andaba mal. Entonces lo vi. Una sombra moviéndose rápidamente en una de las pantallas. Me acerqué, con el corazón latiendo a toda velocidad. Desapareció tan rápido como apareció, dejándome preguntándome si lo habría imaginado. Rebobiné la grabación y observé con atención. Allí, en la esquina de la pantalla, una figura pasó corriendo, demasiado rápido para distinguirla con claridad. Se me secó la boca. Alguien estaba en el centro comercial. Agarré mi radio, listo para pedir refuerzos, pero vacilé. ¿Y si estaba exagerando? No quería ser el guardia que llama a la policía por un simple efecto de luz. Decidí investigar por mi cuenta primero. Armado con mi linterna y una pesada llave inglesa que guardaba en la oficina para emergencias, salí al centro comercial. Los pasillos parecían distintos ahora, amenazantes. Cada escaparate podía esconder a un intruso, cada sombra encubrir un peligro. Avancé con cautela, con los oídos alerta a cualquier sonido fuera de lugar. Al doblar una esquina cerca de la tienda de electrónica, lo oí de nuevo. Ese sonido de raspado, más fuerte esta vez. Venía desde dentro de la tienda.
Me acerqué con cuidado, el haz de luz de mi linterna temblando ligeramente. La puerta metálica de seguridad de la tienda estaba en su lugar, pero al acercarme noté que no estaba completamente cerrada. Había un hueco en la parte inferior, lo suficientemente grande para que alguien se deslizara por debajo. El corazón me latía con tanta fuerza que lo sentía en la garganta. Debería regresar y llamar a la policía. Pero la curiosidad y un sentido equivocado del deber me empujaron a continuar. Me agaché para pasar por debajo de la puerta, haciendo una mueca por el ruido que provocó. La tienda estaba completamente a oscuras, con las pantallas de televisores y computadoras alzándose como centinelas silenciosos. El haz de mi linterna parecía patéticamente débil en la negrura. ¡Seguridad!, grité, tratando de mantener la voz firme. ¡Muéstrate! Silencio. Luego, un estrépito en la parte trasera de la tienda. Giré la linterna hacia el sonido, alcanzando a ver algo moverse. Definitivamente había alguien allí. Avancé más dentro de la tienda, empuñando la llave inglesa con mi mano sudorosa. Otro golpe, esta vez más cerca. Me giré, pero no vi nada. Se estaban burlando de mí, me di cuenta. Quien fuera, estaba disfrutando este juego del gato y el ratón. De repente, las luces de la tienda parpadearon y se encendieron. Parpadeé, cegado momentáneamente. Cuando mi visión se aclaró, los vi. 3 hombres vestidos de negro, con máscaras que les cubrían el rostro. Estaban dispersos, bloqueando mi salida. Uno de ellos sostenía una palanca de metal, otro un cuchillo. «Vaya, vaya», dijo el del medio, su voz amortiguada por la máscara. «Parece que tenemos compañía, muchachos». Alcé la llave inglesa, tratando de parecer más seguro de lo que me sentía. «Están en propiedad privada», dije, sorprendido de lo firme que sonó mi voz. «Váyanse ahora y no llamaré a la policía». Se rieron, un sonido helado que resonó en toda la tienda. «Creo que no entiendes la situación, guardia barato», dijo el líder. «No nos iremos a ningún lado, y tú tampoco». Comenzaron a avanzar, rodeándome. Retrocedí, la mente a 1000 por hora. Estaba en desventaja numérica y mal armado. Necesitaba un plan, y rápido. Mi espalda chocó contra un expositor, y se me ocurrió una idea. Agarré la computadora portátil que estaba encima y la arrojé al intruso más cercano. Se agachó, y en ese instante de distracción eché a correr. Corrí entre los pasillos, derribando estantes a mi paso para frenar su persecución. Oí sus maldiciones mientras me seguían. Llegué a la puerta de seguridad y me deslicé por debajo, sin detenerme a tomar aliento. Corrí por el centro comercial, el eco de sus pasos muy cerca. Necesitaba llegar a la oficina de seguridad. Tenía que pedir ayuda. Pero ellos estaban entre la oficina y yo. Giré bruscamente y me dirigí a los corredores de servicio. Si lograba perderlos en el laberinto de pasillos traseros, quizás tendría una oportunidad. Cerré la puerta de servicio tras de mí al entrar al angosto pasillo. Allí estaba más oscuro, y las luces de emergencia proyectaban sombras alargadas. Corrí dando giros al azar, esperando despistarlos. Izquierda, derecha, otra vez a la derecha. Pronto estaba perdido en ese laberinto, pero aún podía oír sus pasos resonando en las paredes de concreto. Terminé en el sótano del centro comercial, rodeado de enormes máquinas, generadores, sistemas de calefacción y aire, calentadores de agua. El ruido era ensordecedor, lo que disimulaba cualquier sonido de mis perseguidores. Me agaché detrás de una gran caldera, tratando de recuperar el aliento y pensar. Necesitaba un teléfono para pedir ayuda, pero mi radio se había quedado en la oficina de seguridad y mi celular en mi casillero. Estaba solo. Un ruido a mi izquierda me hizo quedarme quieto. Uno de ellos estaba cerca, registrando la zona metódicamente.
Alcancé a ver el haz de su linterna barriendo el suelo. Contuve la respiración cuando la luz pasó a escasos centímetros de mis pies. Durante un instante aterrador, pensé que me había visto, pero la luz siguió de largo. Esperé hasta dejar de oírlo, y entonces me moví. Tenía que volver arriba y encontrar una salida. Avancé a hurtadillas por el sótano, con todos mis nervios a flor de piel. Casi había llegado a las escaleras cuando una mano me agarró el hombro. Me giré, blandiendo la llave inglesa a ciegas. Sentí el golpe contra algo sólido y oí un gruñido de dolor. No esperé a ver a quién había golpeado. Corrí, subiendo los escalones de 2 en 2. Salí de nuevo a la zona principal del centro comercial. Se oían gritos a mi espalda. Ahora todos venían tras de mí. Corrí más rápido de lo que jamás había corrido, con el pecho ardiendo y las piernas a punto de reventar. Doblé una esquina y la vi. La salida. La libertad. Me estrellé contra la puerta a toda velocidad, imaginando ya el aire fresco de la noche en mi rostro. Pero la puerta no se movió. Estaba cerrada con llave. Por supuesto que lo estaba. Yo mismo la había cerrado al inicio de mi turno. El pánico amenazaba con abrumarme mientras buscaba mis llaves con mano temblorosa. Detrás de mí, sentía que ellos se acercaban más. Gira, maldita sea, gira. Justo cuando los oí doblar la esquina, la cerradura cedió. Tiré de la puerta y salí a la noche. Crucé corriendo el estacionamiento, sin atreverme a mirar atrás. No me detuve hasta llegar a la cafetería abierta las 24 horas al otro lado de la calle. Entré como una exhalación, sobresaltando a la única mesera que había. «Llama a la policía», logré decir, casi sin aliento. «Por favor». Las siguientes horas fueron un torbellino de declaraciones y preguntas de la policía. Registraron el centro comercial, pero no encontraron rastro de los intrusos. Solo algunos exhibidores rotos en la tienda de electrónica y una palanca de metal abandonada. Renuncié a mi trabajo al día siguiente. No podía volver a entrar a ese centro comercial. No podía quitarme de encima la sensación de ser perseguido. A veces, de noche, todavía me despierto bañado en sudor frío, con el eco de pasos en mis oídos, y me pregunto, ¿qué habría pasado si no hubiera llegado a tiempo a esa puerta? El crepitar de nuestra fogata apenas lograba enmascarar el inquietante silencio que había caído sobre el bosque. Lo que había comenzado como una escapada pacífica para Sara y para mí, se había convertido en una pesadilla. Mientras miraba hacia la oscuridad más allá de nuestro pequeño círculo de luz, no podía sacudirme la sensación de que nos estaban observando. No tenía idea de que nuestro idílico viaje de campamento estaba a punto de convertirse en una lucha desesperada por sobrevivir. Mi nombre es Alex, y siempre me ha encantado disfrutar de la naturaleza. Cuando le propuse a mi novia, Sara, que hiciéramos un viaje de campamento de fin de semana para celebrar nuestro aniversario, ella aceptó con entusiasmo. Escogimos un lugar profundo en los montes Ozark, lejos de las rutas turísticas habituales. Queríamos soledad, una oportunidad de reconectar con la naturaleza y el uno con el otro. Ten cuidado con lo que deseas, supongo. El primer día fue perfecto. Caminamos por bosques frondosos, bajo un dosel lleno de trinos de pájaros. Montamos la tienda de campaña en un pequeño claro cerca de un arroyo burbujeante, cuyo sonido era el acompañamiento ideal a nuestra tranquila conversación. Al caer la noche, nos sentamos junto a la fogata, asando malvaviscos y señalando constelaciones en el cielo despejado. Fue en el segundo día cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Estábamos explorando una cresta cercana cuando Sara se detuvo de repente. «¿Escuchaste eso?», preguntó con la voz tensa.
Escuché, pero no oí nada más allá de los sonidos habituales del bosque. ¿Escuchar qué? Creí oír voces, dijo, recorriendo con la mirada los árboles a nuestro alrededor, como si alguien gritara. Agucé el oído, pero no percibí nada fuera de lo común. Probablemente sean otros excursionistas, dije, tratando de sonar tranquilo. Pero un leve nudo de inquietud se formó en mi estómago. Continuamos la caminata, pero el ambiente despreocupado de antes se había esfumado. Empecé a asustarme con cada rama rota, cada crujido entre los arbustos. Sara se mantenía cerca de mí, su entusiasmo anterior sustituido por miradas nerviosas por encima del hombro. Mientras volvíamos a nuestro campamento, no podía sacarme de encima la sensación de que alguien nos seguía. Cada vez que volteaba a mirar, solo veía árboles y sombras, pero aquella sensación persistía y crecía con cada paso. Llegamos a nuestro claro justo cuando el sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos brillantes de naranja y rosa, pero ni siquiera la hermosa puesta de sol pudo disipar la inquietud que sentíamos. Tal vez deberíamos empacar e irnos, sugirió Sara mientras preparábamos la cena. Tengo un mal presentimiento sobre este lugar. Estuve a punto de aceptar, pero mi orgullo intervino. Aguantemos una noche más, dije. Seguramente son imaginaciones nuestras. Vinimos aquí en busca de aventura, ¿no? Sara asintió, pero pude ver que no estaba convencida. Y para ser sincero, yo tampoco. Al caer la oscuridad, nos acurrucamos junto a la fogata, cuyas llamas proyectaban sombras temblorosas sobre los árboles cercanos. Hablábamos en susurros, como si tuviéramos miedo de que alguien nos oyera. Cada crujir de ramas, cada roce de hojas nos ponía los pelos de punta. Fue poco después de la medianoche cuando lo oímos. Un silbido largo y bajo, seguido de una respuesta desde el otro lado del claro. Sara me agarró del brazo, clavando los dedos en mi piel. Alex, susurró con la voz temblorosa. Hay alguien ahí afuera. Antes de que pudiera responder, una figura apareció en el borde de la luz de la fogata. Un hombre alto y delgado, con una barba descuidada y ropa que había visto mejores días. Llevaba un rifle de caza. «Vaya, vaya», dijo con voz ronca. «Parece que tenemos compañía, muchachos». Como si fuera una señal, más hombres emergieron de la oscuridad. Conté 5 en total, todos armados, observándonos con una mezcla de curiosidad y algo más oscuro, más depredador. Me puse en pie lentamente, tirando de Sara para que hiciera lo mismo. «No queremos problemas», dije, tratando de mantener la voz firme. «Solo estamos acampando. Podemos empacar e irnos ahora mismo, si así lo desean». El primer hombre, claramente el líder, se rió. No fue un sonido agradable. «Oh, no van a ir a ningún lado», dijo. «Verán, tenemos un pequeño operativo por aquí, y no podemos permitir que ustedes dos se vayan y le cuenten a alguien». Mi mente empezó a funcionar a toda velocidad. ¿Qué clase de operativo podrían estar manejando en medio de la nada? Entonces caí en la cuenta. Drogas. Debíamos haber estado demasiado cerca de su laboratorio o cultivo. «No hemos visto nada», dijo Sara, con la voz aguda por el miedo. «Ni siquiera sabemos dónde estamos exactamente. Por favor, déjennos ir». El líder fingió considerar la petición por un momento y luego negó con la cabeza. «No podemos arriesgarnos, cariño. No, me temo que se quedarán con nosotros por un buen rato». Los demás hombres empezaron a acercarse, formando un círculo cerrado a nuestro alrededor. Miré alrededor desesperado buscando una salida, pero estábamos completamente rodeados. Fue entonces cuando lo vi. Un destello de metal a la luz del fuego. Uno de los hombres había sacado un tramo de soga. En ese momento, mi instinto de supervivencia se activó.
Agarré un tronco encendido de la fogata y se lo arrojé al hombre más cercano. Gritó de dolor y sorpresa mientras las brasas se dispersaban por su pecho. «¡Corre!», le grité a Sara, empujándola hacia la parte más oscura del bosque. Salimos corriendo, abriéndonos paso entre los matorrales. A nuestras espaldas se oían gritos de ira y los sonidos de la persecución. El corazón me latía con tanta fuerza que creí que se me saldría del pecho. Corrimos a ciegas entre la oscuridad del bosque. Las ramas nos azotaban la cara y las raíces amenazaban con hacernos caer a cada paso. No tenía idea de a dónde íbamos, solo que teníamos que poner la mayor distancia posible entre nosotros y esos hombres. Sara tropezó y la sostuve antes de que cayera. «Sigue», dije, casi sin aliento, tirando de ella. «No podemos parar». El sonido de los que nos perseguían parecía acercarse. Conocían el bosque mejor que nosotros y nos estaban dando alcance. Justo cuando pensé que no podríamos seguir corriendo, salimos de la línea de árboles y nos encontramos al borde de un barranco empinado. El arroyo cerca del cual habíamos acampado había cavado un profundo desfiladero en la tierra, y abajo rugía el agua con fuerza. «¿Qué hacemos?», gritó Sara, con los ojos desorbitados por el miedo. Miré hacia el bosque. Vi los haces de linternas danzando entre los árboles. Ya casi nos alcanzaban. «Tenemos que saltar», dije, señalando hacia el otro lado del barranco. No era tan ancho, quizá unos 3 metros. Podíamos lograrlo. Teníamos que lograrlo. Sara me miró como si estuviera loco, pero el sonido de las voces acercándose la convenció. Asintió. «A la de 3», dije, sujetándole la mano con fuerza. 1, 2, 3. Saltamos juntos. El suelo desapareció bajo nuestros pies. Durante un instante sobrecogedor, quedamos suspendidos en el aire, con el rugido del agua abajo ahogando todo lo demás. Luego aterrizamos al otro lado, rodando para amortiguar la caída. Un dolor intenso recorrió mi tobillo, pero la adrenalina me mantuvo en pie. Ayudé a Sara a levantarse y nos internamos, tambaleándonos en la protección de los árboles de aquel lado del barranco. A nuestras espaldas oí gritos de frustración. Ellos habían llegado al borde, pero eso nos dio un tiempo precioso. Seguimos avanzando, exigiéndole a nuestros cuerpos un esfuerzo que parecía sobrehumano. El resto de la noche fue un borrón de miedo y huida desesperada. Cada sonido nos congelaba de terror, convencidos de que nos habían encontrado. Cuando los primeros rayos de luz comenzaron a filtrarse entre los árboles, por fin oímos lo que tanto deseábamos, el lejano sonido del tráfico. Habíamos llegado a una carretera. Salimos del bosque tambaleándonos y detuvimos el primer vehículo que pasó. Una vieja camioneta conducida por un granjero anciano. Imagino la cara que debió poner cuando nos vio sucios, ensangrentados y con el miedo pintado en los ojos. Le contamos nuestra historia como pudimos, mientras nos llevaba a la estación de policía más cercana. Las autoridades tomaron nuestra declaración y enviaron grupos de búsqueda, pero nunca encontraron rastro de los hombres o de su operación. Tal vez se largaron, sabiendo que pondríamos a la ley tras ellos. Pasó mucho tiempo antes de que las pesadillas cesaran, antes de que volviéramos a sentirnos seguros. Sara y yo seguimos juntos, fortalecidos por haber sobrevivido a aquella noche. Pero ya no vamos de campamento. Algunas cicatrices son demasiado profundas. Algunos miedos son demasiado primitivos para superarlos por completo. A veces, cuando no puedo dormir por la noche, todavía oigo aquellos silbidos resonando entre los árboles. Todavía siento el terror de ser perseguido. Y me pongo a pensar en esos bosques oscuros, en cuántos secretos más podrían estar ocultando.
esperando a ser descubiertos por campistas desprevenidos que solo buscan una escapada tranquila. La autopista se extendía interminablemente ante mí, una cinta de asfalto que cortaba la noche. Llevaba horas conduciendo, la monotonía interrumpida solo por el tenue parpadeo de los faros del camión al iluminar un cartel o los ojos de algún animal asustado. Jamás pensé que recoger a un desconocido convertiría mi rutinario viaje en una pesadilla. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió en aquella noche sin luna, en medio de la nada. Me llamo Jack y he sido camionero de larga distancia por casi 2 décadas. He visto bastantes cosas extrañas en la carretera, pero nada podría haberme preparado para lo que sucedió aquella noche. Eran poco más de las 12 de la madrugada y transportaba un cargamento de productos electrónicos desde Chicago hasta Phoenix. La radio estaba encendida a bajo volumen. Un programa nocturno de esos que hablan de abducciones alienígenas. Me reí para mis adentros, pensando en cómo hay gente que cree cualquier cosa para hacer su vida más emocionante. Entonces lo vi. Una figura solitaria al costado de la carretera, con el pulgar levantado, esperando un aventón. Normalmente, no suelo subir autoestopistas. Demasiadas historias de terror, demasiados riesgos. Pero algo en aquel tipo me hizo frenar. Tal vez era la hora, o el hecho de que estábamos a kilómetros de cualquier lugar habitado. O quizás simplemente estaba cansado de mi propia compañía. Detuve el camión, con el siseo característico de los frenos de aire al completarse la parada. El hombre corrió hasta la puerta del lado del pasajero y me incliné para abrirle. ¿Hacia dónde vas?, le pregunté mientras subía. Al oeste, contestó secamente. Tan lejos como puedas llevarme. Le eché un vistazo mientras se acomodaba en el asiento. Era más joven que yo. Tendría unos 30 y pico, delgado, con el pelo muy corto y unos ojos intensos que parecían absorberlo todo de una sola mirada. Sostenía con fuerza una pequeña bolsa de lona sobre sus piernas. Me llamo Jack, dije, volviendo a la carretera. Mike, respondió, sin ofrecer la mano para estrecharla. Condujimos un rato en silencio, con el único sonido del motor y el suave rozar de las llantas sobre el asfalto. Intenté entablar conversación, preguntarle de dónde era, a qué se dedicaba, pero las respuestas de Mike eran cortas, evasivas. Al final, me di por vencido y me concentré en la conducción. Fue alrededor de 1 hora más tarde cuando noté por primera vez que algo andaba mal. Mike no paraba de moverse en el asiento, mirando constantemente los espejos laterales. Al principio pensé que tal vez solo estaba nervioso por haber aceptado un ride de un desconocido, pero luego noté cómo me miraba de reojo. Una mirada calculadora que me heló la sangre. ¿Todo bien?, pregunté, intentando sonar despreocupado. Sí, respondió con rapidez, demasiada rapidez. Es solo que no estoy acostumbrado a un camión tan grande. Asentí, pero no le creí. Mis instintos, cultivados por años en la carretera, me decían a gritos que algo no estaba bien. Estábamos atravesando un tramo particularmente desolado de la autopista cuando Mike habló de pronto. «Detente», dijo con voz tensa. «¿Qué?», pregunté. «Detente ahora». Lo miré y sentí que la sangre se me congelaba. Mike sostenía una pistola en la mano, apuntándome directamente. Mi mente empezó a revolotear. ¿Sería un asalto? ¿Me mataría para quedarse con el camión? Pensé en mi esposa en casa, en nuestros hijos. ¿Los volvería a ver alguna vez? Mira, amigo, dije, intentando mantener la voz firme. Si quieres dinero, tengo algo de efectivo en la cartera. Tómalo y lárgate. No hay necesidad de que esto se complique. Mike se rió. Un sonido áspero, sin humor. No se trata de dinero, Jack,
Se trata de sobrevivir. Ahora detente antes de que decida redecorar la cabina con tus sesos. Hice lo que me ordenó, guiando el enorme camión hacia el arcén. En cuanto nos detuvimos, Mike se movió con rapidez. Se estiró sobre mí y sacó las llaves del contacto. «Baja», ordenó, agitando la pistola. Salí de la cabina con las piernas temblorosas. Mike me siguió, manteniendo el arma en alto. «¿Qué quieres?», pregunté, detestando cómo me temblaba la voz. «Necesito tu camión», dijo Mike. «Y necesito que tú lo manejes». «¿Conducirlo a dónde?». «Ya lo sabrás cuando lleguemos. Ahora sube de nuevo. Tú manejas». Mientras volvía a subirme al asiento del conductor, mi mente iba a toda velocidad. Necesitaba encontrar la manera de salir de esa situación. Quizá, si lo distraía, podría arrebatarle la pistola. O tal vez podía conducir de forma errática para llamar la atención de alguna patrulla de la policía. Pero como si leyera mis pensamientos, Mike habló. «No intentes ninguna estupidez, Jack. No tengo nada que perder, lo que significa que tú lo tienes todo que perder. Solo conduce normal y haz lo que te diga». Así que conduje. Pasaron las horas, y el paisaje fuera cambiaba mientras nos dirigíamos al oeste. Durante todo ese tiempo, Mike mantuvo el arma apuntada hacia mí, sus ojos vigilando constantemente la carretera por detrás. «¿De quién huyes?», le pregunté por fin, incapaz de contener mi curiosidad. Mike guardó silencio tanto tiempo que pensé que no respondería, hasta que, al fin, habló. «De gente mala», dijo en voz baja. «Gente que me quiere muerto». «¿Por qué?». Él volvió a reírse con la misma aspereza sin alegría. «Porque sé cosas que no quieren que nadie sepa». Mi imaginación se disparó. ¿Sería un informante? ¿Un testigo de algún crimen? Fuera lo que fuese, yo ya estaba metido en medio de esto, lo quisiera o no. Cuando empezó a amanecer, tiñendo el cielo de rosa y dorado, noté que Mike se puso tenso. «Mierda», murmuró, clavando la vista en el espejo lateral. Eché un vistazo por el retrovisor y vi una camioneta SUV negra que se acercaba rápidamente. «Acelera», ordenó Mike, con los nudillos blancos de la fuerza con que empuñaba la pistola. Pisé el acelerador. El motor rugió y aumentamos la velocidad. Pero la SUV era más rápida, más ligera. Se puso a nuestro lado y vi cómo la ventana del copiloto bajaba. «¡Agáchate!», gritó Mike justo cuando empezaban los disparos. Me agaché instintivamente, sintiendo que el camión se desviaba mientras las balas rebotaban contra la carrocería. Mike respondía el fuego, asomándose por la ventana para disparar a nuestros perseguidores. Los siguientes minutos fueron un caos. Luché por mantener el camión en la carretera mientras intentaba protegerme. El estruendo de los disparos resultaba ensordecedor en el reducido espacio de la cabina. De pronto, hubo un estallido fuerte y el camión dio un bandazo violento. Nos habían reventado una llanta. Forcejeé con el volante para evitar que el tráiler se ladease peligrosamente. «Allí», gritó Mike, señalando adelante. «Entra en ese área de descanso». Vi el letrero de la próxima parada de descanso y dirigí el camión hacia allí, dando bandazos con la llanta destrozada. Derrapamos en el estacionamiento, frenando en una nube de polvo y caucho quemado. «¡Corre!», chilló Mike, saltando ya de la cabina. No necesitaba que me lo repitieran. Salté del camión y salí corriendo antes de darme cuenta. Oí portazos a nuestras espaldas, gritos de rabia. Mike y yo corrimos hacia el pequeño grupo de edificios que componían el área de descanso. Era temprano y no había nadie por ahí. Irrumpimos en el edificio principal, sobresaltando al empleado, que parecía medio dormido. «Llame a la policía», logré decir entre jadeos. «Hay hombres armados». Pero antes de poder terminar,
la puerta se abrió de golpe otra vez. 3 hombres entraron, todos con armas en la mano. El empleado gritó y se escondió tras el mostrador. Mike me empujó detrás de un estante de snacks y abrió fuego. Los hombres respondieron de inmediato, y de pronto la tranquila área de descanso se convirtió en zona de guerra. Las bolsas de papas explotaban a nuestro alrededor, lanzando fragmentos por todas partes. El olor acre de la pólvora impregnaba el aire. Me quedé agachado tras el estante, con el corazón a punto de salirse por la boca. Esto era una locura. ¿Cómo había llegado mi noche a convertirse en esto? El tiroteo pareció alargarse eternamente, aunque solo habrán sido unos minutos. De pronto, el silencio se hizo. Me asomé con cautela. Mike seguía de pie, todavía empuñando el arma. Los 3 hombres estaban en el suelo, sin moverse. Sentí que el estómago se me revolvía y tragué saliva para no vomitar. A lo lejos oí el ulular de las sirenas que se acercaban. Alguien, probablemente el empleado, había conseguido llamar a la policía. Mike se volvió hacia mí, con el rostro sombrío. «Lo siento», dijo. «Nunca quise que nada de esto ocurriera». Antes de que pudiera contestar, Mike ya no estaba. Salió corriendo por la puerta trasera del edificio. Pensé en seguirlo, pero mis piernas no respondían. Simplemente me quedé ahí, entre los restos del enfrentamiento, esperando a que llegara la policía. Lo que vino después fue una maraña de declaraciones y preguntas de los agentes. Registraron el área de descanso, pero no encontraron rastro alguno de Mike. Los hombres que nos habían atacado resultaron ser miembros de un poderoso cártel. Mike era, en efecto, un testigo clave, dispuesto a testificar contra ellos. Esos hombres eran sicarios enviados para silenciarlo. Nunca volvieron a dar con Mike, que se esfumó en el desierto. En cuanto a mí, la policía determinó que no tenía ninguna responsabilidad penal, pero la experiencia me cambió. Sigo conduciendo mis rutas, sigo transportando cargas por todo el país, pero ahora soy más precavido, más consciente de la oscuridad que puede ocultarse tras un rostro aparentemente inofensivo. Y nunca, jamás, vuelvo a subir a un autoestopista. La primera vez que noté algo extraño en el espejo fue al amanecer, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar mi cuarto. Estaba cepillándome los dientes, mi rutina habitual antes de salir al trabajo, cuando algo captó mi atención en el reflejo. No era nada obvio, nada que pudiera señalar inmediatamente, pero algo en mi rostro se veía incorrecto. Tal vez mis ojos, que parecían demasiado fijos, o el ligero retraso con el que el reflejo seguía mis movimientos. Me quedé mirándolo durante unos segundos más de lo habitual, convencido de que estaba exagerando. Tal vez era el cansancio, o la luz que entraba de forma diferente por la ventana. Sacudí la cabeza y salí del baño, dejando el espejo detrás de mí, pero no podía sacudirme esa sensación de incomodidad. Todo el día tuve esa imagen en mi cabeza, mi propio reflejo mirándome de una manera que no podía explicar. Intenté ignorarlo, distrayéndome con el trabajo, pero en cuanto volví a casa, me sentí atraído de nuevo hacia el espejo del baño. No podía evitarlo. Era como si algo me estuviera llamando. Encendí la luz y me paré frente al espejo, estudiando cada detalle de mi rostro. Mis ojos, mi boca, mi piel. Todo parecía normal, pero no podía sacudirme esa sensación de que algo no encajaba. Me incliné un poco más cerca, casi pegando mi nariz al vidrio, y fue entonces cuando lo vi. Mi reflejo no se movió. Me congelé, mi corazón latiendo con fuerza. Parpadeé, y el reflejo parpadeó conmigo, pero algo en su expresión había cambiado. Había una ligera curva en sus labios.
una sombra de una sonrisa que yo no había hecho. Retrocedí, mi cuerpo tenso, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. «¿Qué demonios?», susurré, pero el sonido de mi propia voz solo hizo que el reflejo sonriera más ampliamente. Apagué la luz del baño de golpe, intentando calmarme. Esto no podía estar pasando. Tal vez era el cansancio o algún truco de mi mente. Pero cuando salí del baño, noté algo que me hizo detenerme. En el espejo del pasillo, mi reflejo estaba esperándome. Mi reflejo en el espejo del pasillo era distinto. No se movía en sincronía conmigo. Estaba parado allí, perfectamente inmóvil, observándome con una intensidad escalofriante. El pasillo, normalmente iluminado por la tenue luz de la lámpara junto a la entrada, parecía más oscuro, como si algo estuviera drenando la energía del espacio. Di un paso hacia atrás, alejándome del espejo, pero mi reflejo no se movió. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera estudiándome, evaluándome. Mi respiración se aceleró y sentí que el suelo bajo mis pies temblaba ligeramente, aunque podía haber sido mi propio cuerpo tembloroso. «¿Qué eres?», susurré, mi voz apenas un hilo. Por un momento pensé que no respondería, pero entonces el reflejo levantó una mano, lentamente, y señaló algo detrás de mí. El aire en el pasillo se volvió helado al instante. Sentí cómo una corriente gélida recorría mi espalda, y el instinto me dijo que no me diera vuelta, que no mirara. Pero la curiosidad, o tal vez el miedo, me obligaron a girar la cabeza. Lo que vi me hizo retroceder tan rápido que tropecé con la pared. Había otro espejo. No recordaba haberlo colgado ahí, ni siquiera comprarlo. Era un espejo grande, con un marco antiguo de madera tallada. Pero no era el espejo lo que me aterraba, sino lo que estaba reflejado en él. No era yo, ni mi apartamento. Era una habitación desconocida, oscura, con paredes de piedra y un único foco colgando del techo, parpadeando débilmente. En el centro de esa habitación, alguien estaba parado de espaldas. Su figura era alta y delgada, con movimientos apenas perceptibles, como si estuviera respirando profundamente. Mi corazón martillaba en mi pecho mientras miraba a esa figura, incapaz de apartar los ojos. Entonces, como si hubiera sentido mi presencia, giró la cabeza lentamente hacia mí. No tenía rostro. Mi propio reflejo en el espejo del pasillo comenzó a moverse entonces, pero no como yo. Extendió ambas manos y su boca se abrió en un grito que no hizo ningún sonido. En el espejo nuevo, la figura sin rostro comenzó a caminar hacia mí, acercándose más y más, hasta que parecía que iba a atravesar el vidrio. El pánico me tomó por completo. Corrí hacia la puerta principal, intentando abrirla, pero la cerradura no cedía. Golpeé la madera con desesperación, pero el sonido de mis golpes fue ahogado por un susurro que llenó el aire, proveniente de ambos espejos. «Ven con nosotros». Me giré para enfrentar los espejos una vez más, y ambos reflejos estaban ahora completamente sincronizados, sonriendo con esa misma mueca que parecía burlarse de mí. La figura sin rostro estaba justo al otro lado del vidrio, extendiendo una mano que casi atravesaba la superficie. No sabía qué hacer. Sentía que el aire se espesaba, que mi cuerpo se paralizaba. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Y entonces, ambos reflejos dijeron al unísono: «Tu lugar está aquí». Cuando abrí los ojos, estaba en la habitación de piedra que había visto reflejada en el extraño espejo. El frío era lo primero que noté, penetrante y opresivo, como si la humedad estuviera incrustada en las paredes mismas. No había ventanas, y la única fuente de luz era el foco parpadeante colgado del techo.
Su luz temblorosa lanzaba sombras grotescas por toda la habitación. Traté de moverme, pero mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie. El eco de mis propios jadeos resonaba en el espacio vacío. Giré la cabeza, buscando una salida, pero todo lo que encontré fueron esas paredes grises, uniformes, que parecían extenderse infinitamente. Y entonces lo escuché. Ese sonido que había empezado todo. Era un rasguño, suave al principio, como uñas arrastrándose sobre piedra. Provenía de algún lugar detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo la habitación vacía, el foco parpadeante y mi propia sombra proyectada en la pared. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz reverberando en el espacio, pero mi pregunta fue recibida con un silencio absoluto. El rasguño se detuvo, solo para ser reemplazado por un nuevo sonido. Pasos, pesados y deliberados, acercándose desde un rincón oscuro de la habitación. Intenté retroceder, pero mi espalda chocó contra la fría superficie de una de las paredes. Los pasos se hicieron más fuertes, resonando en el suelo de piedra. Y entonces, desde las sombras, surgió algo. No era la figura sin rostro que había visto antes. Esto era peor. Era yo, o al menos una versión de mí. Su piel era pálida como la cera, y sus ojos estaban vacíos, huecos negros que parecían absorber la poca luz de la habitación. Caminaba hacia mí con una sonrisa torcida, como si disfrutara de mi terror. Su ropa era idéntica a la mía, pero estaba desgarrada, cubierta de algo que parecía ceniza. «¿Qué quieres?», logré decir, aunque mi voz apenas era un susurro. Mi doble inclinó la cabeza, como si estuviera estudiándome, evaluando cada uno de mis movimientos. Finalmente, habló, y su voz era un eco distorsionado de la mía. «Tú, este es tu lugar ahora». «No», respondí, sacudiendo la cabeza con fuerza. «Esto no es real. Esto no está pasando». «¿No es real?», dijo, su sonrisa ensanchándose de una manera antinatural. «¿Y cómo lo sabes? Todo lo que has visto, todo lo que has hecho, ¿no fue siempre un reflejo de ti mismo?». Antes de que pudiera responder, se lanzó hacia mí. Fue un movimiento rápido, como si la gravedad misma lo hubiera impulsado hacia adelante. Intenté esquivarlo, pero mi cuerpo no reaccionó lo suficientemente rápido. Su mano fría como el hielo se cerró alrededor de mi brazo, y la sensación fue como si mi energía misma estuviera siendo drenada. Luché con todas mis fuerzas, golpeando y pateando, pero su agarre era inhumano. «Tú tomaste mi lugar», dijo entre dientes, su voz resonando en mi cabeza. «Ahora toma el mío». El foco parpadeó una vez más y todo se oscureció. Sentí como si mi cuerpo estuviera siendo arrastrado, absorbido por algo mucho más grande y oscuro que yo. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en el vacío. Y entonces, en medio de la oscuridad, una luz apareció. Era tenue, distante, como un reflejo en un espejo. La luz en la distancia se expandió rápidamente, bañando todo a mi alrededor en un resplandor cegador. Por un momento no pude ver nada. La presión en mi brazo desapareció, y el frío que me había invadido se desvaneció como el vapor de la mañana. Abrí los ojos lentamente y me encontré de nuevo en mi apartamento. Todo parecía normal. Las luces estaban encendidas. El sonido del tráfico nocturno se colaba a través de las ventanas, y el espejo en el pasillo reflejaba mi imagen, inmóvil, como debía ser. Mi corazón aún latía con fuerza, pero al menos estaba a salvo. Me acerqué al espejo del baño, moviendo lentamente mis manos frente a él, asegurándome de que mi reflejo respondiera como debía. Lo hizo. Sonreí con alivio, aunque mi sonrisa era nerviosa, casi forzada. Fue un sueño, murmuré para mí mismo, aunque una parte de mí sabía que no lo era.
Lo que fuera que había ocurrido, lo que fuera que había visto, no podía ser tan solo una pesadilla. Miré mi rostro reflejado una vez más, buscando algún signo de lo que había pasado. Nada. Todo parecía en orden. Pero cuando me di la vuelta para salir del baño, sentí algo. Un pequeño cambio en el aire, un escalofrío que no debería haber estado ahí. Me detuve en seco, y algo me obligó a girarme lentamente hacia el espejo una vez más. Mi reflejo estaba sonriendo. No una sonrisa normal, sino esa misma sonrisa torcida y antinatural que había visto en la figura en la habitación de piedra. Antes de que pudiera procesarlo, mi reflejo levantó una mano y tocó el vidrio desde su lado. Mi propia mano, como si estuviera controlada por algo más, se levantó también, tocando la superficie fría del espejo. En ese momento lo entendí. La iglesia estaba situada al final de un camino de tierra, rodeada de árboles altos que se inclinaban hacia ella, como si quisieran protegerla o atraparla. Había escuchado rumores sobre este lugar, una iglesia abandonada donde nadie se atrevía a entrar y donde el tiempo parecía haberse detenido hace décadas. Pero ahí estaba yo, parado frente a su puerta desgastada, sintiendo cómo el viento frío me cortaba la piel. Mi linterna parpadeó mientras iluminaba la entrada. Las palabras grabadas en la madera de la puerta eran casi ilegibles, pero podía distinguir fragmentos. Entrad y buscad la salvación. Las bisagras chirriaron cuando empujé la puerta, y un olor a humedad y madera podrida me golpeó inmediatamente. Dentro, la iglesia era más grande de lo que parecía desde afuera. Los bancos estaban cubiertos de polvo, y las vidrieras, aunque agrietadas, aún mostraban figuras de santos con expresiones serenas. Caminé por el pasillo central, mis pasos resonando en el suelo de madera. Había algo perturbador en el aire, una sensación de que no estaba solo. Al llegar al altar, vi algo que me hizo detenerme. Una Biblia estaba abierta, sus páginas amarillentas marcadas con garabatos oscuros que parecían escritos a mano. Me acerqué y leí las palabras. Quien lea estas líneas será testigo del último suspiro de este lugar. Pero cuidado, cada oración tiene un precio. Me reí nerviosamente. Esto debía ser una broma, algo que alguien había dejado para asustar a los curiosos como yo. Cerré la Biblia, pero al hacerlo, un sonido me congeló. Era un susurro, suave y débil, como si viniera de todas partes y de ninguna. ¿Quién anda ahí? Mi voz se quebró mientras hablaba. No hubo respuesta, solo el eco de mis palabras. De repente, las velas que rodeaban el altar se encendieron solas, y una luz cálida iluminó la iglesia. El calor no era reconfortante, más bien era opresivo, como si el lugar estuviera vivo y observándome. Intenté retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. Los susurros se intensificaron, formando palabras que no entendía, y entonces lo vi. Una figura apareció en uno de los bancos traseros. Vestía una túnica oscura, y aunque no podía distinguir su rostro, sabía que me estaba mirando. Mi respiración se volvió superficial mientras trataba de apartar la vista, pero algo en su presencia me mantenía anclado. ¿Qué quieres?, logré preguntar, mi voz apenas un murmullo. La figura se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia mí, sus pasos silenciosos pero firmes. El aire se volvió más pesado con cada paso que daba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano y en ella sostenía un rosario. Pero las cuentas no eran normales, parecían hechas de huesos pequeños y desgastados. «Reza», dijo, su voz baja y profunda, como si viniera desde dentro de mi propia cabeza. Mi cuerpo temblaba, pero algo me obligó a tomar el rosario. Apenas mis dedos tocaron las cuentas, un dolor punzante atravesó mi pecho.
Caí de rodillas, jadeando, mientras imágenes inundaban mi mente. Personas orando en esta iglesia, sus rostros retorcidos por el miedo y la desesperación. Y luego, silencio. Intenté soltar el rosario, pero no podía. Parecía pegado a mi piel, quemándome. La figura se inclinó hacia mí y susurró al oído: «El precio de la fe es más alto de lo que crees». Antes de que pudiera reaccionar, la iglesia comenzó a temblar. Las velas se apagaron de golpe, sumiéndolo todo en la oscuridad. Las paredes de la iglesia crujían como si el edificio estuviera respirando, y el suelo bajo mis rodillas comenzó a vibrar. Apreté los ojos, intentando bloquear las imágenes que seguían bombardeando mi mente. Rostros pálidos, ojos vacíos y labios moviéndose en oración silenciosa. Sentí el rosario apretarse aún más en mi mano, como si estuviera vivo, palpitando con un ritmo inquietante. Cuando abrí los ojos de nuevo, la figura ya no estaba frente a mí. En su lugar, un coro de sombras había surgido de los rincones oscuros de la iglesia. No se movían, pero sus contornos temblaban, como si estuvieran hechas de humo atrapado en un espacio que no le pertenecía. Todas las sombras estaban mirando hacia el altar, sus cabezas inclinadas en sincronía. Un sonido rompió el silencio, como un lamento bajo, profundo y desgarrador. Provenía del altar. Me volví lentamente y vi algo que no estaba allí antes: un cáliz de oro, colocado cuidadosamente en el centro del altar. Gotas de un líquido oscuro caían de él, formando un charco en la superficie de piedra. El olor era insoportable, una mezcla de sangre y algo mucho más antiguo, algo que no podía identificar. Sentí un tirón en mi brazo, como si alguien invisible me estuviera empujando hacia el cáliz. Intenté resistirme, pero mis piernas comenzaron a moverse por su cuenta. Cada paso me acercaba más a la extraña reliquia, mientras las sombras detrás de mí comenzaban a susurrar algo que sonaba como una oración incomprensible. Cuando llegué al altar, el líquido en el cáliz parecía estar hirviendo, aunque no emitía calor. Miré dentro y vi algo moverse en su interior, algo pequeño y retorcido. La voz de la figura regresó a mi mente, clara como una campana. «Bebe». Negué con la cabeza, retrocediendo instintivamente, pero mi cuerpo no obedecía. Era como si estuviera atrapado dentro de mí mismo, un espectador impotente mientras mi mano se extendía hacia el cáliz. «No, no quiero», susurré, pero las palabras apenas salieron de mis labios. El líquido se agitó violentamente, y por un momento pensé que algo saldría de él, pero mi mano lo tomó, y el frío del cáliz me paralizó por completo. El susurro de las sombras se hizo más fuerte, casi un grito, y sentí que el suelo bajo mis pies comenzaba a hundirse. «Es tu destino», dijo la voz, ahora más fuerte, como si hablara desde todas las direcciones. «El último rezo de esta iglesia es también el tuyo». Una lágrima corrió por mi mejilla mientras el cáliz se acercaba a mis labios. En ese momento, noté algo reflejado en la superficie del líquido oscuro. Mi rostro, pero no era mío. Era otra versión de mí, con ojos vacíos y una sonrisa que no reconocía. La voz en mi cabeza se rió, un sonido frío y cruel. El líquido tocó mis labios, y el grito de las sombras se transformó en un silencio ensordecedor. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi corazón martilleando en mis oídos. El líquido oscuro rozó apenas mis labios, y en ese instante, un frío inhumano recorrió todo mi cuerpo, como si mi sangre se hubiera convertido en hielo. El reflejo en el cáliz cambió. Ya no era mi rostro, sino el de la figura que había desaparecido antes. Su sonrisa era más amplia ahora, mostrando dientes afilados como cuchillas. Lancé el cáliz al suelo, donde se rompió con un sonido
que resonó como un trueno en la iglesia vacía. El líquido negro se esparció por el suelo, moviéndose como si tuviera vida propia. Retrocedí, tropezando con los bancos, mientras el líquido comenzaba a formar un círculo alrededor de mí. La sensación de encierro era opresiva, como si el aire mismo estuviera conspirando contra mí. Las sombras detrás de mí comenzaron a moverse. Ya no eran estáticas. Sus formas se alargaron, giraron, y algunas se arrastraron hacia el altar. Sus susurros se habían transformado en cánticos, una melodía antigua y siniestra que parecía sacada de un rincón olvidado del tiempo. Intenté correr, pero mis pies no respondían, atrapados como si el suelo se hubiera vuelto pegajoso. De repente, sentí un peso sobre mis hombros, como si alguien hubiera puesto sus manos allí. Giré mi cabeza lentamente, aterrorizado de lo que podría encontrar. Pero no había nadie, solo el vacío. Aún así, el peso seguía allí, presionándome hacia abajo, obligándome a arrodillarme frente al altar. En el charco oscuro que el cáliz había dejado en el suelo, vi algo moverse. Era una mano, pálida y delgada, que surgió lentamente del líquido. Luego vino otra, y después un rostro. Era la figura encapuchada, emergiendo como si el charco fuera una puerta hacia otro mundo. Sus ojos se encontraron con los míos, y esta vez su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de rabia. «Fallaste», dijo, su voz ahora como un rugido. «El último rezo no puede ser interrumpido». El líquido negro comenzó a subir por mis piernas, pegándose a mi piel como si estuviera vivo. Intenté luchar, patear, gritar, pero era inútil. La figura levantó una mano, y el cántico de las sombras se volvió ensordecedor. Entonces lo entendí. No iba a salir de este lugar. Este rezo, este ritual, no era solo para la iglesia, era para mí. El altar comenzó a brillar con una luz roja, y sentí un calor abrasador en mi pecho. Algo dentro de mí se estaba rompiendo, como si mi propia alma estuviera siendo arrancada de su lugar. Las sombras se detuvieron, todas girándose hacia mí, como si esperaran el desenlace. Y entonces, algo cambió. Desde las vidrieras rotas, un rayo de luz de la luna atravesó el techo, iluminando el altar. La figura encapuchada retrocedió, siseando como si la luz la quemara. El líquido negro que había cubierto mis piernas comenzó a retroceder, burbujeando y evaporándose al contacto con la luz. Mis pulmones ardían mientras tomaba una bocanada de aire. Aproveché el momento. Me puse de pie y corrí hacia la puerta. Las sombras intentaron bloquear mi camino, pero la luz de la luna parecía debilitarlas. Al llegar a la entrada, giré la cabeza una última vez. La figura encapuchada estaba en el altar, mirándome con ojos que ardían de odio. «Esto no ha terminado», murmuró, su voz apenas un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para helarme la sangre. No me detuve. Salí corriendo hacia la noche, sintiendo el aire fresco llenando mis pulmones. Cuando miré hacia atrás, la iglesia ya no estaba allí. Solo quedaba un terreno vacío, cubierto de hierba muerta. La iglesia estaba situada al final de un camino de tierra, rodeada de árboles altos que se inclinaban hacia ella, como si quisieran protegerla o atraparla. Había escuchado rumores sobre este lugar, una iglesia abandonada donde nadie se atrevía a entrar y donde el tiempo parecía haberse detenido hace décadas. Pero ahí estaba yo, parado frente a su puerta desgastada, sintiendo cómo el viento frío me cortaba la piel. Mi linterna parpadeó mientras iluminaba la entrada. Las palabras grabadas en la madera de la puerta eran casi ilegibles, pero podía distinguir fragmentos. Entrad y buscad la salvación. Las bisagras chirriaron cuando empujé la puerta, y un olor a humedad y madera podrida me golpeó inmediatamente.
Dentro, la iglesia era más grande de lo que parecía desde afuera. Los bancos estaban cubiertos de polvo y las vidrieras, aunque agrietadas, aún mostraban figuras de santos con expresiones serenas. Caminé por el pasillo central, mis pasos resonando en el suelo de madera. Había algo perturbador en el aire, una sensación de que no estaba solo. Al llegar al altar, vi algo que me hizo detenerme. Una Biblia estaba abierta, sus páginas amarillentas marcadas con garabatos oscuros que parecían escritos a mano. Me acerqué y leí las palabras. Quien lea estas líneas será testigo del último suspiro de este lugar. Pero cuidado, cada oración tiene un precio. Me reí nerviosamente. Esto debía ser una broma, algo que alguien había dejado para asustar a los curiosos como yo. Cerré la Biblia, pero al hacerlo, un sonido me congeló. Era un susurro, suave y débil, como si viniera de todas partes y de ninguna. ¿Quién anda ahí? Mi voz se quebró mientras hablaba. No hubo respuesta, solo el eco de mis palabras. De repente, las velas que rodeaban el altar se encendieron solas y una luz cálida iluminó la iglesia. El calor no era reconfortante, más bien era opresivo, como si el lugar estuviera vivo y observándome. Intenté retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. Los susurros se intensificaron, formando palabras que no entendía, y entonces lo vi. Una figura apareció en uno de los bancos traseros. Vestía una túnica oscura, y aunque no podía distinguir su rostro, sabía que me estaba mirando. Mi respiración se volvió superficial mientras trataba de apartar la vista, pero algo en su presencia me mantenía anclado. ¿Qué quieres?, logré preguntar, mi voz apenas un murmullo. La figura se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia mí, sus pasos silenciosos pero firmes. El aire se volvió más pesado con cada paso que daba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano y en ella sostenía un rosario. Pero las cuentas no eran normales, parecían hechas de huesos pequeños y desgastados. «Reza», dijo, su voz baja y profunda, como si viniera desde dentro de mi propia cabeza. Mi cuerpo temblaba, pero algo me obligó a tomar el rosario. Apenas mis dedos tocaron las cuentas, un dolor punzante atravesó mi pecho. Caí de rodillas, jadeando, mientras imágenes inundaban mi mente. Personas orando en esta iglesia, sus rostros retorcidos por el miedo y la desesperación. Y luego, silencio. Intenté soltar el rosario, pero no podía. Parecía pegado a mi piel, quemándome. La figura se inclinó hacia mí y susurró al oído: «El precio de la fe es más alto de lo que crees». Antes de que pudiera reaccionar, la iglesia comenzó a temblar. Las velas se apagaron de golpe, sumiéndolo todo en la oscuridad. Las paredes de la iglesia crujían como si el edificio estuviera respirando, y el suelo bajo mis rodillas comenzó a vibrar. Apreté los ojos, intentando bloquear las imágenes que seguían bombardeando mi mente. Rostros pálidos, ojos vacíos y labios moviéndose en oración silenciosa. Sentí el rosario apretarse aún más en mi mano, como si estuviera vivo, palpitando con un ritmo inquietante. Cuando abrí los ojos de nuevo, la figura ya no estaba frente a mí. En su lugar, un coro de sombras había surgido de los rincones oscuros de la iglesia. No se movían, pero sus contornos temblaban, como si estuvieran hechas de humo atrapado en un espacio que no le pertenecía. Todas las sombras estaban mirando hacia el altar, sus cabezas inclinadas en sincronía. Un sonido rompió el silencio, como un lamento bajo, profundo y desgarrador. Provenía del altar. Me volví lentamente y vi algo que no estaba allí antes: un cáliz de oro, colocado cuidadosamente en el centro del altar. Gotas de un líquido oscuro caían de él, formando un charco en la superficie de piedra. El olor era insoportable,
una mezcla de sangre y algo mucho más antiguo, algo que no podía identificar. Sentí un tirón en mi brazo, como si alguien invisible me estuviera empujando hacia el cáliz. Intenté resistirme, pero mis piernas comenzaron a moverse por su cuenta. Cada paso me acercaba más a la extraña reliquia, mientras las sombras detrás de mí comenzaban a susurrar algo que sonaba como una oración incomprensible. Cuando llegué al altar, el líquido en el cáliz parecía estar hirviendo, aunque no emitía calor. Miré dentro y vi algo moverse en su interior, algo pequeño y retorcido. La voz de la figura regresó a mi mente, clara como una campana. «Bebe». Negué con la cabeza, retrocediendo instintivamente, pero mi cuerpo no obedecía. Era como si estuviera atrapado dentro de mí mismo, un espectador impotente mientras mi mano se extendía hacia el cáliz. «No, no quiero», susurré, pero las palabras apenas salieron de mis labios. El líquido se agitó violentamente, y por un momento pensé que algo saldría de él, pero mi mano lo tomó, y el frío del cáliz me paralizó por completo. El susurro de las sombras se hizo más fuerte, casi un grito, y sentí que el suelo bajo mis pies comenzaba a hundirse. «Es tu destino», dijo la voz, ahora más fuerte, como si hablara desde todas las direcciones. «El último rezo de esta iglesia es también el tuyo». Una lágrima corrió por mi mejilla mientras el cáliz se acercaba a mis labios. En ese momento, noté algo reflejado en la superficie del líquido oscuro. Mi rostro, pero no era mío. Era otra versión de mí, con ojos vacíos y una sonrisa que no reconocía. La voz en mi cabeza se rió, un sonido frío y cruel. El líquido tocó mis labios, y el grito de las sombras se transformó en un silencio ensordecedor. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi corazón martilleando en mis oídos. El líquido oscuro rozó apenas mis labios, y en ese instante, un frío inhumano recorrió todo mi cuerpo, como si mi sangre se hubiera convertido en hielo. El reflejo en el cáliz cambió. Ya no era mi rostro, sino el de la figura que había desaparecido antes. Su sonrisa era más amplia ahora, mostrando dientes afilados como cuchillas. Lancé el cáliz al suelo, donde se rompió con un sonido que resonó como un trueno en la iglesia vacía. El líquido negro se esparció por el suelo, moviéndose como si tuviera vida propia. Retrocedí, tropezando con los bancos, mientras el líquido comenzaba a formar un círculo alrededor de mí. La sensación de encierro era opresiva, como si el aire mismo estuviera conspirando contra mí. Las sombras detrás de mí comenzaron a moverse. Ya no eran estáticas. Sus formas se alargaron, giraron, y algunas se arrastraron hacia el altar. Sus susurros se habían transformado en cánticos, una melodía antigua y siniestra que parecía sacada de un rincón olvidado del tiempo. Intenté correr, pero mis pies no respondían, atrapados como si el suelo se hubiera vuelto pegajoso. De repente, sentí un peso sobre mis hombros, como si alguien hubiera puesto sus manos allí. Giré mi cabeza lentamente, aterrorizado de lo que podría encontrar. Pero no había nadie, solo el vacío. Aún así, el peso seguía allí, presionándome hacia abajo, obligándome a arrodillarme frente al altar. En el charco oscuro que el cáliz había dejado en el suelo, vi algo moverse. Era una mano, pálida y delgada, que surgió lentamente del líquido. Luego vino otra, y después un rostro. Era la figura encapuchada, emergiendo como si el charco fuera una puerta hacia otro mundo. Sus ojos se encontraron con los míos, y esta vez su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de rabia. «Fallaste», dijo, su voz ahora como un rugido. «El último rezo no puede ser interrumpido». El líquido negro comenzó a subir por mis piernas, pegándose a mi piel como si estuviera vivo. Intenté luchar, patear,
gritar, pero era inútil. La figura levantó una mano y el cántico de las sombras se volvió ensordecedor. Entonces lo entendí. No iba a salir de este lugar. Este rezo, este ritual, no era solo para la iglesia, era para mí. El altar comenzó a brillar con una luz roja y sentí un calor abrasador en mi pecho. Algo dentro de mí se estaba rompiendo, como si mi propia alma estuviera siendo arrancada de su lugar. Las sombras se detuvieron, todas girándose hacia mí, como si esperaran el desenlace. Y entonces algo cambió. Desde las vidrieras rotas, un rayo de luz de la luna atravesó el techo, iluminando el altar. La figura encapuchada retrocedió, siseando como si la luz la quemara. El líquido negro que había cubierto mis piernas comenzó a retroceder, burbujeando y evaporándose al contacto con la luz. Mis pulmones ardían mientras tomaba una bocanada de aire. Aproveché el momento. Me puse de pie y corrí hacia la puerta. Las sombras intentaron bloquear mi camino, pero la luz de la luna parecía debilitarlas. Al llegar a la entrada, giré la cabeza una última vez. La figura encapuchada estaba en el altar, mirándome con ojos que ardían de odio. «Esto no ha terminado», murmuró, su voz apenas un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para helarme la sangre. No me detuve. Salí corriendo hacia la noche, sintiendo el aire fresco llenando mis pulmones. Cuando miré hacia atrás, la iglesia ya no estaba allí. Solo quedaba un terreno vacío, cubierto de hierba muerta.